desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Amén. Hermanos, dejaremos hasta ahí la lectura en esta noche. Por favor, tomen sus asientos. Hermanos, hemos llegado a lo que se conoce como el discurso de Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso, o también se habla de el mensaje de despedida de Pablo para con los ancianos de Éfeso. Es importante, hermanos, recordar cuando iniciamos este capítulo que adelanté que el capítulo tenía esa dinámica, la dinámica de que se estaba hablando de encuentros y despedidas. Y eso es lo que vamos observando a lo largo del capítulo, que Pablo llega, saluda, tiene un objetivo, pero posteriormente él procede a despedirse. Ahora, es bastante, hermanos, interesante, porque ahora Pablo, él se encuentra en Mileto. Mileto, dijimos la semana anterior, que se encontraba a no menos de 50 kilómetros de Éfeso por la vía marítima. Y Pablo, en esta ocasión, él desea, y note por favor esto, porque Pablo, de quien se va a despedir, es de los ancianos de la iglesia de Éfeso, pero él no está en Éfeso, ni él irá a Éfeso, sino que él se queda en Mileto. Más bien lo que Pablo está pidiendo es que los ancianos de la iglesia de Éfeso sean ellos quienes viajen de Éfeso hacia Mileto. ¿Por qué Pablo no quiso regresar a Éfeso? Parece, hermanos, y da la impresión de que Pablo, podríamos nosotros llamarle, en un aspecto muy sentimental, Pablo no quiere regresar a Éfeso porque de alguna forma Pablo se siente ligado a ellos después de 3 años de trabajo con ellos, y ahora Pablo tiene la impresión de que si él regresa, si él va a Éfeso, podría quedarse más tiempo. Si ustedes recuerdan, la semana anterior también hablábamos, o la semana antepasada hablábamos precisamente de eso, que Pablo dijo, se utiliza más bien la idea de no gastar tiempo, es decir, de aprovechar el viaje, el tiempo. Entonces Pablo ahora tiene por propósito continuar su viaje, y debido a eso él prefiere esperar a los ancianos en Éfeso, en Mileto. Ahora, los ancianos emprenden el viaje desde Éfeso para Mileto para escuchar precisamente este discurso que Pablo les dará
el cual pues es un discurso de despedida. Ahora, aquí, hermanos, vamos a encontrar varios elementos que son importantes evaluarlos en nuestro estudio, ya que desde el versículo 17 hasta el versículo número 37 encontramos, hermanos, los aspectos que están relacionados al discurso. Sin embargo, como usted puede verlo, el texto es bastante amplio. Entonces, el texto está compuesto del versículo 17 hasta el versículo 27 que nosotros hemos leído en esta ocasión, porque Pablo está haciendo una evaluación ministerial. Eso es lo que Pablo va a llevar a cabo. En otras palabras, Pablo nos está dando cuál es su perspectiva acerca del ministerio. Y luego, del versículo número 28 hasta el versículo número 38, lo que Pablo hará es ya el aspecto de la advertencia que él dará propiamente a aquellos ancianos. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Llegaremos hasta el versículo 27 y la próxima semana, si el Señor nos otorga la vida, continuaremos con la segunda parte. Bien, lo primero, hermanos, que voy a señalar es que cuando se habla de los ancianos, hay que tener muy presente que acá se está haciendo una referencia directa y clara a las autoridades de la iglesia en Éfeso. Cuando acá, hermanos, se señala los ancianos, lo que se está ahora poniendo en relevo es de que quienes han llegado son los pastores de la iglesia, aquellos hombres que estaban al frente de la iglesia en Éfeso. Son ellos quienes han llegado a encontrarse con Pablo. Entonces, lo que Pablo ahora pretende es hablar con las autoridades de la iglesia. Y esto, hermanos, nos lleva entonces a entender que el discurso que Pablo dará está encaminado precisamente al ministerio. Por eso él ya ha llamado a los ancianos, porque los ancianos son quienes representan a todo el pueblo. Ya que, y oiga, cuando yo hablo de representar al pueblo, me refiero no solamente a llegar en nombre de, no se trata, porque a veces nosotros pues tenemos esa idea, ¿verdad? Que representar es voy a mandar a alguien y que ese alguien después me cuente a mí qué fue lo que se dijo. O sea, no es ese tipo de representación, sino que es representación en el sentido de que son los ancianos quienes deben de ejercer un ministerio ideal para que el pueblo pueda también desarrollar una vida cristiana ideal. Entonces, ese es el tipo de representación al que me refiero. Si un ministro, en este caso, los ministros, los pastores de Éfeso, ellos tenían presente y tenían muy claro cómo debían de llevar a cabo el desarrollo de su ministerio, entonces la congregación que estaba a cargo de ellos sería una congregación que se va a desarrollar en esa misma dinámica que ellos viven. Bien dicen por ahí que una congregación a la postre termina siendo el reflejo de los ministros que tiene. Entonces, eso es lo que ahora va a ocurrir acá. Porque Pablo, para poder ejercer sobre ellos la idea de cómo debe de ser un ministerio, Pablo lo que va a hacer es modelar su ministerio delante de ellos. Note que lo que Pablo hace no es decirle, ustedes como pastores, como ancianos de la iglesia deben de, sino que note cómo inicia el discurso de Pablo en el versículo número 18. Bueno, en el versículo 17 se nos dice que los manda a llamar. En el versículo 18 inicia diciendo cuando llegaron, es decir, cuando llegan ya los ancianos de la iglesia, dice, les dijo, ustedes saben cómo me porté. Note cómo inicia el discurso de Pablo. Ustedes saben cómo me porté. En otras palabras, Pablo va a hablar de él. Pero note, por eso él va a hablar de él, pero no porque él esté. Nosotros tenemos siempre esa idea, ¿no? De que cuando una persona comienza a hablar de sí mismo, nosotros lo vemos como
como algo antiético, lo vemos como algo negativo, porque tenemos la idea de que si una persona comienza a hablar de sí misma, y no digo que no sea así, pero a veces no es así, no siempre es así. Pero cuando una persona comienza a hablar de sí mismo, entonces uno tiene esa idea, dice, bueno, esta persona se está jactando de quién es. Esta persona está queriendo hacerse sentir más que los demás. Eso es lo que a nosotros se nos proyecta cuando vemos que una persona comienza a hablar de sí mismo. Por eso le dije que es algo que se considera antiético. Pero note que lo que Pablo va a hacer es necesario para él. Él considera que es necesario hablar de él. ¿Por qué? Porque como él se está refiriendo a otros ministros del evangelio, entonces la manera de poder abordarlos a ellos es a través del ministerio que ellos han visto en él. Es la forma en la que él puede abordar. Por eso le decía que él no va a decir, ustedes, hermanos, como encargados, como líderes, como responsables de la iglesia, deberían de. No dice eso, sino que él inicia, él arranca diciendo, ustedes saben cómo me porté. Es decir, él está diciendo, a ustedes les consta la conducta que yo he tenido delante de ustedes. Ahora, pero ¿por qué él pone en primer lugar la conducta que él tuvo delante de los hermanos? Porque él va a hablar de cómo debe de ser, como dije hace un momento, cuál es la visión que se debe de tener de un ministerio. Él va a mostrar ahora cómo debería de ser un ministerio. Y para hablar de cómo debe de ser un ministerio, porque esto usted podría decir, ¿no? Bueno, quizás el tema no es de mucha importancia para mí porque yo no soy ministro. O usted podría decir, bueno, quizás no es tan importante para mí porque yo no voy a llegar a ser ministro, no siento en mi corazón que algún día Dios me llame a ser ministro, así que no es algo de mucha relevancia para mí. En primer lugar, esas pueden ser sus ideas, pero no las de Dios. O sea, a veces uno puede estar creyendo que uno nunca va a ser llamado al ministerio, y si el Señor lo decide, el Señor le puede llamar al ministerio. O sea, eso está en las manos del Señor, como también es el hecho de aquel que dice, yo anhelo llegar a ser ministro y Dios no le llama. Entonces puede ser, eso está, por eso insisto, está en las completas manos del Señor. Pero como congregación, oiga bien, como congregación, una congregación debe de comprender y debe de tener muy claro cómo es su ministerio, porque eso es parte de la vida cristiana. El ministerio es parte del ejercicio de discipulado que el Señor ha puesto en cada congregación. Entonces, por lo tanto, un creyente tiene que saber cómo es su ministerio para que él sepa lo que puede esperar y lo que no debe de esperar de un ministro. Eso es la realidad. Usted debe de saber, porque el creyente debe de ejercer ese juicio. El juicio de decir, bueno, tengo delante de mí un verdadero ministerio o no estoy delante de un verdadero ministerio. Esa es una claridad que deben de tener ustedes. Porque ese es el problema, ¿no? Usted sabe, y lo hemos dicho ya en varias oportunidades, que hoy en día se ponen unas cuantas sillas, se pone un sonido y ya es ministerio, ¿no? O sea, y no importa si quien está al frente realmente no tiene ni la más mínima idea de qué es realmente un ministerio. Pero se puso el sonido, se puso sillas y un rótulo y ya es un ministerio. Entonces, pero ¿por qué sucede eso? Porque los que llegan y se sientan en la silla no tienen una idea de qué es un ministerio. Pero si el que está ahí tiene una idea clara de qué es un ministerio, entonces puede juzgar y decir, bueno, este es un ministerio, o decir, esto no es un ministerio. Entonces, Pablo es lo que él va a desarrollar en estos versículos. Él va a desarrollar cómo es un ministerio, cómo está enfocado un ministerio. Y Pablo va a enfocarlo a 4 áreas. Eso es lo que él va a hacer en estos versículos. Va a enfocar hacia dónde está enfocado un ministerio. Y va a hablar de 4 aspectos. Todo ministerio real, todo ministerio verdadero dado por Dios va a cubrir estas 4 áreas. La primera área es la que encontramos en el versículo número 19. Bueno, voy a finalizar el versículo 18, donde él dice, ¿saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia? Entonces, él les está girando una invitación a los ancianos a que hagan memoria
de cómo fue la conducta de él. ¿Por qué Pablo quiere que hagan memoria de cómo fue la conducta desde el primer día hasta el último día que ha estado con ellos? Para que ellos puedan rememorar el ejemplo que él les dio como ministro. Eso es lo que él está esperando. Usted sabe que nosotros somos un poco malos a veces para recordar las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿usted se acuerda el día en que me conoció, por ejemplo? O sea, probablemente algunos no tengan, algunos sí, otros digan, fíjese hermano que tengo mis dudas, pero yo creo que fue en tal lugar. Podría ser que esté acertando, podría ser que esté fallando. Pero uno es un poco así con los recuerdos. Entonces Pablo los está invitando a eso. Y les dice, por favor recuerden desde el primer día. Entonces eso es lo que Pablo está desafiando. Pero note qué confianza la que hay en Pablo. Qué confianza, porque obviamente a veces si uno se recuerda desde el primer día en que conoció a una persona, a lo mejor uno diga, de esos días yo borraría este y este, de esos no se acuerde, oiga. De aquí para acá sí acuérdese, pero de aquí para allá no se acuerde. Pero Pablo no está diciendo eso. Les dice, acuérdense desde el primer día que yo vine. Hagan memoria. ¿Para qué Pablo quiere que ellos hagan memoria desde el primer día? Bueno, porque él les va a mostrar qué es su ministerio. Y lo primero que Pablo va a mostrar es que el ministerio se trata de dar. Un ministerio se trata de dar. No de recibir, sino de dar. Y esa es la cualidad principal de un verdadero ministerio. Que el ministerio es dado porque se va a dar a los demás. El ministro es un servidor. El ministerio es para servir y no para servirse. Que ha sido, hermanos, lastimosamente la canción de nuestros tiempos, ¿no? En donde las personas les llama la atención el ministerio para poder hacer un disfrute de lo que el ministerio les puede dar y no de lo que ellos tienen que dar a través de su ministerio. Eso, hermanos, lamentablemente, mire, cuando uno lee la escritura es maravilloso porque es tan real lo que el libro de los Salmos dice, que es lámpara a nuestros pies. Entonces, cuando uno va estudiando la escritura, como que aquello que está en la oscuridad va quedando en la luz. Entonces, por supuesto, hay cosas que pueden ser dolorosas, pueden ser vergonzosas, pero es que de eso se trata la Biblia. La Biblia precisamente se trata de que nos da luz. Y si la luz vendrá sobre algo que puede ser vergonzoso, pues qué bueno que la luz venga para que aquello que sea defectuoso se pueda corregir a tiempo. Entonces, lo primero que Pablo va a demostrar es que el ministerio se trata de dar. El ministerio no es para recibir. Si bien es cierto, aquellos hombres de Dios que dedican su vida a tiempo completo a servir al pueblo del Señor, al servir al ministerio, deben, de acuerdo a la misma escritura, dice que deben de ser sostenidos, porque obviamente siguen teniendo necesidades, siguen comiendo, siguen vistiendo, no se han convertido en ángeles que no comen ni beben. Entonces, siguen teniendo necesidades, por supuesto, pero no es el motor de un ministerio cuánto se recibirá, cuánto merezco. No se trata incluso de qué es merecer o no merecer. Se trata de lo que se puede dar. Y Pablo lo tenía muy claro, y eso es lo que él va a mostrar. Él va a enumerar en estos versículos 4 áreas en las que su ministerio ha dado. Y esa es la verdad de Pablo, que en esas 4 áreas él ha dado. No ha recibido, sino que él ha dado. Veamos el versículo 19. He servido, y oiga cómo inicia, he servido. Esta palabra que nosotros encontramos acá como he servido, es una palabra que, bueno, en realidad la palabra que aparece en el griego es una palabra que se deriva de la palabra doulos, que se traduce esclavo. Entonces, lo que Pablo está diciendo acá es que él ha dado el servicio que daba un esclavo a su amo. Eso es lo que él está transmitiendo. Que lo que él ha hecho es lo que el esclavo hace. Es lo que el esclavo tiene que hacer. Usted sabe que al esclavo ni siquiera se le tiene que decir gracias. O sea, el amo no le decía gracias al esclavo porque hacía algo. Por el contrario, si el amo quería, hasta lo podía azotar después de que el esclavo hacía algo.
Lo podía azotar y es más, lo podía matar. Y la ley no lo iba a castigar porque era un derecho del amo matar a su esclavo. Se lo podía hacer. Entonces Pablo se está poniendo en esa condición cuando dice, he servido al Señor. Él está diciendo, yo he dado el servicio que da un esclavo a su amo. Entonces note que una vez más él está poniendo en evidencia cómo es un verdadero ministerio. Porque hoy la palabra ministro suena muy señorial, ¿verdad? Por eso hay algunos que les gusta que les digan así, ministro. ¿Cómo? Ministro. Amén, amén. O sea, quieren que suene así, pero no, en realidad es un servidor. Y Pablo lo está diciendo, servidor de Cristo, un esclavo de Cristo. Pero esas son las concepciones erróneas que se tienen del ministerio. Por eso es que hay ministros que, les voy a decir así porque así les gusta. Les gustan las primeras sillas, les gusta la pompa, ¿verdad? Que digan, y ahora con nosotros el excelentísimo, soberano ministro de Jesucristo, ¿verdad? Todo eso es lo que les gusta. Entonces, no, Pablo dice, yo he sido el esclavo del Señor, le he servido a mi Señor como un esclavo. Por eso dice, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas. Oiga, ¿cómo se sirve? Con humildad y con lágrimas. Con humildad, no se sirve con el pecho de fuera, sintiéndose más que los demás. El Señor Jesús lo dijo claramente, el que quiera ser el mayor de todos ustedes tiene que ser el que le sirva a todos, dijo el Señor. Le tiene que servir a todos. Y el Señor, él mismo se puso a lavar los pies de sus discípulos. Ese era precisamente el ministerio de Pablo. Pablo dice, he servido, pero aquí está la primera área. ¿A quién le ha dado servicio Pablo? ¿A quién? Al Señor. Es al Señor, ahí lo está diciendo él en el versículo 19. He servido al Señor. A quien primeramente nosotros servimos es al Señor. Pero ya le dije, hay tres áreas más que son las que él va a enumerar. Pero comienza en un orden, porque él lleva un orden. Y el orden es que en primer lugar su servicio es al Señor. Que a ninguno de nosotros se nos olvide que nuestro servicio en primer lugar es al Señor. Es al Señor. No es a nosotros mismos, no es para nuestro propio ego, como lo veremos más adelante, sino que él dice que es para el Señor el servicio. Ahora, pero esa es una condicionante, porque algunos la usan de escapatoria, ¿verdad? Y dicen, bueno, mi trato es con el Señor, dicen. Lo que usted piense me tiene sin cuidado, porque mi trato es con el Señor. Pero no es así, es que es todo lo contrario. Cuando uno dice, mi trato es con el Señor, es al Señor a quien le sirvo, o sea, tendría que darnos temor más bien eso. Tendría que darnos temor, porque lo que estamos diciendo es que le estamos sirviendo al que puede ver nuestro corazón, al que puede evaluar nuestra vida, nuestro servicio, como lo hemos visto en las doctrinas bíblicas, cuando sea el tribunal de Cristo, cuando Él evaluará la obra de cada creyente, cuando Él verá si su obra era de oro o era hojarasca. Entonces es Él, cuando usted diga, yo es al Señor a quien le sirvo, ay, 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 tenga mucho cuidado con lo que está diciendo. Tenga mucho cuidado. Pero note la libertad con la que ahora Pablo está diciendo estas palabras. Él dice, he servido al Señor con humildad y con lágrimas. ¿Note usted la libertad de Pablo al decir eso? O sea, y no se lo está inventando. Por eso comenzó diciéndole a los ancianos, hagan memoria de cómo me he comportado delante de ustedes desde el primer día. Y los ancianos comenzaron a hacer memoria desde que Pablo llegó. Y ahora él les dice, he servido al Señor con humildad. Y ellos comenzaron a hacer memoria y dijeron, es cierto lo que está diciendo. O sea, no hubo ninguno que dijera, no, Pablo, acuérdese que tal día usted dijo esto. No, hermano Pablo, yo me recuerdo que un día usted sacó el pecho y dijo que usted era el mejor pastor que había. No, nadie podía refutar a Pablo. Pablo está diciendo, lo he hecho con humildad. Hay libertad en lo que él está diciendo. Entonces Pablo dice que lo ha hecho con lágrimas también.
a pesar, dice, de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. A esas son a las lágrimas que Pablo se refería. O sea, él había servido al Señor con humildad, pero a la vez le había tocado servir con lágrimas, porque recordemos que a él lo habían perseguido, lo habían intentado matar. Entonces, lo que Pablo ahora está dejando en evidencia es que él sí lloró. Y esto, hermanos, es algo que toda congregación debe de saber, que sí hay pruebas en las vidas de los ministros. Sí hay pruebas en la vida de un ministro. En la vida de un verdadero servidor del Señor habrán pruebas, dificultades, que el hecho que usted no pueda verlas no significa que no estén presentes. Por supuesto, hermanos, o sea, uno no va a subir por ahí, por esas gradas, y va a agarrar el micrófono y decir: ¿cómo están, hermanos? ¿Están bien? Yo no, hermanos, pero aquí estoy, hermanos, para servirles. O sea, uno no puede presentarse de esa manera. Claro, uno pasa acá, pone una sonrisa, gloria a Dios, hermanos, bienvenidos, vamos a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que creamos. O sea, cualquiera puede estar sentado y decir: pues sí, como no es él el que está viviendo la prueba que estoy pasando, claro, como él va a andar bien comido, si se le nota, y a mí no. Entonces, uno puede tener ideas equivocadas, no puede creer que las cosas no son así, pero Pablo está diciendo que sí, en la vida de un verdadero ministro hay lágrimas también, hay momentos de dificultad, hay momentos de dolor, de desesperación, sí, pero esos momentos no privan al verdadero ministro de servir a su Dios siempre con humildad. El verdadero ministro, el verdadero servidor del Señor puede estar llorando, pero sigue sirviendo, sigue él siendo esclavo de Cristo en todo momento. Entonces, ahí usted encuentra la primera área del ministerio. Todo verdadero ministerio obedece al servicio a Dios. Y ese servicio se debe de llevar a cabo con humildad y muchas veces con lágrimas. Muchas veces con lágrimas. Usted sabe que estamos en tiempos en donde ahora hay muchos que venden una falsa imagen del evangelio. Hace algunos días tuvimos la oportunidad con unos hermanos de ver a un fulano por ahí que aparece diciendo que fue a predicar a una iglesia y que solo le habían dado $200 de ofrenda, dice. Y estaba enojado por eso, porque dice que para eso él se hubiera quedado en su casa, dice. Y lo dice de forma pública, hermanos, una cosa increíble. Entonces, como claro, la gente va recibiendo esa proyección, esa imagen de esos hombres que se vuelven millonarios. Hay por ahí otro loco que dice que el Señor le dijo que tenía que hacer más grande el garage, el box, porque le iba a dar más carros el Señor y que se lo iba a llenar de Ferrari, de no sé cuántos carros. Entonces mucha gente nacía, dice, dice, quiero ser ministro, quiero ser ministro. Pero ahora vemos a un verdadero ministro que dice: ustedes saben cómo les he servido, ustedes saben cómo me he comportado y cómo le he servido al Señor con humildad, e incluso he servido con lágrimas. Ese es un verdadero ministerio. Bien, vayamos al versículo número 20. Ahora pasa Pablo a la segunda área, y ahora sí Pablo le habla a la iglesia. Un ministerio verdadero sirve a Dios y sirve a la iglesia que le pertenece a Dios. Ustedes saben, una vez más, note que la insistencia que él hace es: ustedes saben, me son testigos, ustedes, y si es así digan lo contrario, pero ustedes saben, dice Pablo, que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente en las casas, públicamente y en las casas. Ese es el servicio que se da a la iglesia, la enseñanza. Un verdadero ministerio enseña. Eso es lo que hace un verdadero ministerio. Note, ahora Pablo está dirigiendo sus palabras a la iglesia. Allí tenga presente, allí están los ancianos, que son los pastores, los supervisores de la iglesia de Éfeso. Es a ellos a quienes Pablo les está hablando, porque ellos se van a quedar en Éfeso ejerciendo el trabajo que él había hecho. Y por eso Pablo les está insistiendo cómo debe de ser el trabajo de ellos. En otras palabras, Pablo les ha dicho: ustedes deben de aprender a servirle al Señor con humildad y con lágrimas.
ustedes deben de aprender a enseñarle a la iglesia. Eso es lo que les está diciendo. O sea, él no es que se está desahogando. Está bien, hermano Pablo, desahógese. Como ya se va, pobrecito el hermano, hay que dejarlo que hable. No, Pablo está dando una enseñanza para ellos, porque son ellos los que van a continuar el trabajo que él está haciendo. Entonces por eso él está ahora hablando de qué se hace con la iglesia. Si a Dios se le sirve, a la iglesia se le enseña, exacto. Porque a Dios no le podemos enseñar, Él nos enseña a nosotros. Pero a la iglesia se le enseña. Por eso él dice, nada que no fuera de provecho. Porque, hermanos, hay cosas que se dicen en muchas congregaciones que no son de provecho. No son de provecho. Hermanos, mire, usted puede pasar 20, 30 minutos escuchando hoy en día una predicación y cada vez son menos las predicaciones que de verdad son de provecho. Menos. Usted puede oír 45, 50 minutos de puros chismes en una predicación. De que el fulano hizo, que el mengano le dijo al otro, que por ahí hay unos, que por ahí hay otros, y que también hay algunos, y que por allá me dijeron, y ahí está la gente entretenida, ¿verdad? Está imaginando, y yo creo que eso que está diciendo es el fulano. Me quito esta oreja si no está hablando del fulano. Y ahí está la gente entretenida. Ahí están entretenidos, que hay otros que cuentan películas. Yo he visto unos que películas cuentan. Hay otros que ponen bolsas de arena en las plataformas y se visten de soldados y todo el asunto, y otros de boxeadores. O sea, es una pobreza real la que existe en los ministerios a la hora de enseñar. ¿Por qué? Porque hay ministros que son muy perezosos, es la verdad. Son muy perezosos. No quieren sacrificarse, no quieren pagar el precio. Hay muchos ministros hoy en día que no estudian. Hay muchos que ahí en la silla de la iglesia llegan y abren la Biblia y dicen, de esto le voy a predicar a los hermanos. Basta que uno les diga, digan amén, amén. ¿Cuántos dicen amén, amén? Y a su nombre, gloria. Y a los hermanos, qué bonito estuvo el culto, se van para la casa y no aprendieron nada. No aprendieron nada. Pero como a la gente lo que le gusta es el entusiasmo, ¿verdad? O sea, comienzan por Génesis, terminan en Apocalipsis y no dijeron nada. Entonces, Pablo está diciendo que él siempre le había enseñado a la iglesia. Siempre, en todo momento. Y lo está diciendo muy satisfecho. Porque al final, hermanos, de eso se trata el ministerio. Pablo ya no iba a estar en Éfeso. Ya veremos por qué. Pero Pablo se va y se va satisfecho. Y esa debería de ser el lema de todo hombre de Dios, ¿verdad? Yo digo, hoy estoy aquí con ustedes, mañana no sé dónde vaya a estar. Pero qué maravilloso es que de repente alguien diga, me acuerdo las enseñanzas que el hermano nos dio. Entonces uno puede decir, amén, Señor, lo hemos logrado. Amén. Pero que de repente alguien diga, a mí me gustaba, extraño al hermano porque era bien gracioso el hermano. Si uno que se reía y se reía los 40 minutos que él estaba ahí. Qué hermano más gracioso. Yo no esperaría que alguien me recuerde por eso, hermanos. Esperaría que las enseñanzas queden presentes en el corazón. Por eso dice Pablo en este versículo. Dice, sino que les he enseñado. Y lo había hecho, dice, públicamente y en las casas. Entonces, lo había hecho públicamente y en las casas. En otras palabras, lo había hecho en todo momento. Recuerden que cuando Pablo llegó a Éfeso, lo hizo públicamente porque iban a la sinagoga. Lo hizo en las casas porque después se tuvieron que ir a las casas. Después estuvieron en la escuela de Tirano. En todo momento lo que Pablo hacía era enseñar. Pero ¿quién enseña? Ese es el otro punto, ¿verdad? ¿Quién puede enseñar? Para enseñar hay que saber. Si no se sabe, no se puede enseñar. Entonces, ¿quién puede enseñar? El que tiene conocimiento. ¿Cómo se puede tener conocimiento? Solo hay una fuente de conocimiento. Y esa fuente de conocimiento, porque estamos hablando del Señor, es el Señor. Pero por supuesto que dentro de esa fuente de conocimiento el Señor da un sinfín de herramientas, hermanos. Está la palabra, están los estudios doctrinales, teológicos, ministeriales. Es una
hermanos, una gama inmensa. Pero por eso le digo, lo que sucede es que hoy en día muchos son perezosos. Son perezosos. Hoy que estamos en esta época de las redes sociales, hay gente que vive, y estoy hablando de ministros, ¿no?, que viven más metidos, o sea, tienen más talla de influencer que de ministros, pues. O sea, pero no es así, hermano. Dice que yo hablaba con uno de nuestros ancianos y le decía de que a mí me llegan muchas, yo estoy inscrito en un montón de editoriales y a mí me llegan correos de las editoriales cuando sacan nuevo material. Yo le contaba al siervo, le decía de que ya me había llegado la notificación de un nuevo material, que es un libro que en realidad fue escrito en 1930. Y es escrita por un teólogo, o sea, él era catedrático de Princeton. Y este hombre es considerado el padre de la teología. Y entonces hoy han hecho, o más bien han llevado a cabo la traducción al español. Y yo le decía al hermano, le digo, yo estoy, le digo, pero esperando que digan, ya está a la venta. No sé ni cómo voy a hacer para comprarlo, pero yo ya lo estoy esperando. O sea, ¿por qué? Porque uno tiene que estar alimentándose, desafiándose, aprendiendo, actualizándose. Pero eso, si uno siente el peso de que hay una congregación que viene sedienta a este lugar para aprender. Entonces yo le veo a ustedes sentados allí y ustedes para mí son un desafío. Porque yo sé que usted no viajó todo lo que viajó, no gastó benzina, no gastó en el tren, solo para venir aquí que yo le cuente ahí un par de inventos, ¿no? Usted vino porque quiere aprender. Usted quiere ser enseñado. Entonces es una responsabilidad, ¿no? Entonces la segunda área es la iglesia. Ya hemos visto dos entonces. Primero, Dios. Segundo, la iglesia. Veamos el versículo número 21. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Esta es la tercera área hacia la que el ministerio es enfocado. Y aquí está hablando de los inconversos. Por eso dice que era a los judíos, a los griegos. Él les instaba a que se convirtieran. Entonces, un ministerio está enfocado no solamente a la iglesia, sino que está enfocado también a los perdidos. Está enfocado a alcanzar a aquellos que no conocen del Señor. Entonces, por eso es que el Señor da diversidad en los ministerios. Por eso hay maestros, por eso hay evangelistas, y por eso hay hombres de Dios que el Señor les da un poco de todo, ¿verdad? Pueden ejercer como maestros, de repente pueden compartir un mensaje que permite invitar a los amigos a que vengan a los pies de Cristo. Puede pastorear, es decir, cuidar el rebaño, dirigir al rebaño. Entonces, el Señor lo hace por amor a su pueblo. Porque Él ama tanto a su pueblo que quiere que sus ovejas estén muy bien cuidadas, muy bien protegidas. Entonces, por eso también está el enfoque hacia los perdidos. Por eso, hermanos, usted verá que cuando nosotros tenemos, le voy a contar esto, allá con nuestros hermanos en Liverpool, el domingo antepasado, al finalizar el mensaje, hicimos el llamado. Y gracias al Señor hubieron 2 personas que se entregaron a Cristo. Uno diría, 2 personas, hermano. No, eso no es nada, hermano. O sea, pero usted no tiene quizás idea entonces cómo pesa en Europa ver 2 conversiones. O sea, es algo extraordinario ver 2 conversiones. Uno siente, hermano, una tendría que haber sido, pero fueron 2, o sea, era fiesta ya. Súper fiesta con 2 conversiones. ¿Y qué es lo que le provoca a uno? Gozo en el corazón. Saber que la salvación del Señor ha llegado a aquel corazón. Y que al llegar a aquella vida ha llegado a una familia también. Y que al llegar a aquella familia ha llegado a una ciudad también. Y que esta persona que acepta a Cristo muy probablemente llegará a ser un líder de una célula,
llegará a ser un servidor de Cristo, que podrá también compartir su fe con otros. Entonces, Pablo lo sabía muy bien. Y por eso la tercera área a la que él se enfoca era a los perdidos. Era a aquellos que no habían rendido aún su vida al Señor. Por eso dice que él los instaba a dos cosas. Uno, a convertirse a Dios. Dos, a creer en nuestro Señor Jesús. Entonces, ese era el mensaje de Pablo. Él los instaba. Pero note, él enseñaba a la iglesia y a los perdidos los instaba. Entonces, el enfoque era exacto, era perfecto. Era perfecto. Es decir, que el trabajo del ministerio es equilibrado. Hay un equilibrio que se da. No está enfocado solo a la iglesia, no está enfocado solo a los perdidos, sino que hay un equilibrio dentro de él. Diferente es el caso de alguien que es un evangelista, ¿no? O sea, un evangelista ha sido llamado por el Señor a que su mensaje sea entregado solo a los perdidos. Pero en el caso de Pablo, Pablo estaba enfocado a estas ya tres áreas. Entonces, note acá cubrimos la tercera área. Veamos el versículo 22. Y ahora tengan en cuenta que yo voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. A partir de este versículo, Pablo se enfocará en una cuarta área, y es a sí mismo. Ahora Pablo se verá a sí mismo. Él ha visto a Dios, ha visto a la iglesia, ha visto a los perdidos, y ahora él verá de forma introspectiva. Y esto es muy importante, todo lo que Pablo va a abordar en estos versículos. Note, lo primero dice que es el Espíritu quien lo ha obligado a ir a Jerusalén. Pablo sabía que ir a Jerusalén era muy peligroso para él. Recuerden que quienes lo han querido asesinar precisamente son los judíos. Ir a Jerusalén era un grave peligro para él, pero él está dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? No porque Pablo dice, yo quiero ir, quiero ver de qué son capaces, o que Pablo dijera, no le tengo miedo a nada, yo voy a ir y el Señor me guardará. Dice que el Espíritu era el que lo había obligado. Y por eso él dice que tendrá que ir, él sabe lo que ahí le espera. Versículo 23, lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Y ahí está, hermanos, la clave. Prisiones y sufrimientos, eso es lo que le espera. O sea que es muy diferente, ¿verdad? Lo que hoy dicen los falsos apóstoles, ¿verdad? Tu mejor momento ha llegado, lo mejor está por venir, tiempos de no sé qué y tiempos de no sé cuánto. El Espíritu dice, desata, arrebata, o sea, todo es así, ¿verdad? No, aquí Pablo dice que lo que le esperan son sufrimientos, dice. Eso es lo que le dijo el Espíritu que le espera. Sufrimientos, prisiones. Entonces, ¿a qué se está enfocando Pablo con esta cuarta área? Un verdadero ministerio llega a la negación. Y esa es la cuarta área entonces, la negación. Un verdadero ministro del Señor sabe negarse a sí mismo. Sabe que hay un precio que se debe de pagar. Sabe que hay condiciones que se tendrán que enfrentar y no rehúsa atravesar esas condiciones. Que es lo que Pablo ahora está diciendo. Yo iré, el Espíritu me dice en cada una de las ciudades que lo que me espera ya son prisiones, son sufrimientos, pero como Él me ha dado la orden, entonces yo tengo que obedecer. No puedo dejar de obedecer la orden que me ha dado. ¿Por qué Pablo está tan convencido de esto? Note lo que va a decir en el versículo 24. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo. Simple. Por eso él podía ir a Jerusalén y no le importaba si lo aprisionaban, no le importaba si lo mataban, no le importaba si lo hacían sufrir, porque había llegado al grado en que su vida para él no tenía ningún valor ya.
Ya no era preciosa su vida para él. Ese es el grado que se espera de un verdadero ministerio. El grado cuando el verdadero servidor de Cristo puede negarse a sí mismo. Esas fueron las palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús decía: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es lo que Pablo está diciendo ahora. Pablo está diciendo: sí, no importa, a donde el Señor diga, y que pase lo que el Señor quiera que pase. Pablo, pero ¿y tu vida? ¿Cuál vida? O sea, para mí esto ya no tiene ningún valor. Aquí quien cuenta es Cristo Jesús. Ya no vivo yo, Cristo es quien vive en mí. Ese es el grado al que Pablo había llegado. Por eso él dice: para mí ya no tiene ningún valor, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo. Y ahora vuelve a la palabra servicio. Note cómo va a ir finalizando. Con la palabra que inició, ahora finaliza. El servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y aquí nosotros lo podemos ver como algo normal, esta frase: la gracia de Dios, el evangelio de la gracia de Dios. Pero no es cualquier frase. Es la frase por la que querían matar a Pablo, porque Pablo predicaba el evangelio de la gracia. Por eso era que lo querían asesinar. Por eso era que había un conflicto entre los que pedían que se judaizara y entre lo que Pablo enseñaba, que no era la gracia la que salvaba. Por eso lo está diciendo, con tal, en otras palabras, él está hablando claro de cuál es la verdad que él predica. Y la verdad que él predica es el evangelio de la gracia de Dios. No es solo el evangelio de Dios, es el evangelio de la gracia de Dios. Porque hasta ese es el punto de negación que se llega, en donde uno predica el mensaje que Dios da, no el mensaje que la gente quiere oír, no el mensaje que uno quiere predicar, sino el mensaje que Dios quiere que se entregue, sin alterar las verdades que Él entrega en su palabra. Claro que cuando uno hace esto, uno puede ocasionarse más bien hasta enemigos, porque hay personas que pueden o no pueden estar de acuerdo con lo que uno está predicando, con lo que uno está enseñando. Pero lo que se tiene que enseñar, se enseña. Y luego finaliza ya en el versículo 25, dice: escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Pablo lo que está haciendo ahora es el énfasis de que él sabe hacia dónde se dirige. Pablo sabía perfectamente que entre más se iba alejando, recordemos que la idea que Pablo tiene es llegar a Occidente. Ya dijimos que Pablo quiere llegar a Roma, porque llegando a Roma, Pablo sabe que tendrá a las puertas el Occidente. Entonces él sabe que geográficamente cada vez se va alejando más y más. Y él sabe que eso le va a llevar muchos años. Y él sabe que en determinado momento lo pueden matar. Entonces lo más seguro es que no volverán a verle. O sea, no es una decisión de Pablo que Pablo diga: aquí no vuelvo a poner un pie. O sea, no se trata de eso, no debe ser interpretado de esa manera, sino que él sabe que se está alejando cada vez más y más, y que así como han intentado quitarle la vida, llegará alguna oportunidad en la que tendrán éxito. Por eso él les dice que no volverán a verle. Por tanto, hoy les declaro, dice en el versículo 26, que soy inocente de la sangre de todos. O sea, Pablo tiene como ministro, él tiene la conciencia tranquila. Al final del día de un verdadero ministro del Señor, ese es el verdadero tesoro. Tener uno la conciencia tranquila. Sentirse uno inocente. Sentir uno que no se les ha ocasionado daño. Mi gran gozo y mi gran alegría es eso precisamente.
que como lo vamos a ver la próxima semana, poder decir, hermanos, ustedes saben que nunca les he defraudado, nunca les he robado, nunca les he arrebatado nada, nunca los he engañado. Esa es la paz, esa es la tranquilidad de la que Pablo está hablando. Soy inocente, dice Pablo. Soy inocente. Y recordemos que empezó diciendo desde el primer día. No es que el primer día sí fue inocente y el segundo día no fue inocente. Porque entonces tendría que decir, de vez en cuando, hermanos, me he sentido inocente. Dice que él está sintiéndose inocente de la sangre de todos. Porque, sin vacilar, les he proclamado todo el propósito de Dios. Todo el propósito de Dios. Es decir, el ministerio de él ha sido íntegro. Esa es la paz que tiene ahora Pablo. Entonces, hermanos, eso es un ministerio. Eso es lo que usted debe de esperar de un ministerio. O sea, es complicado esto que le estoy diciendo porque yo solo me estoy poniendo la vara enfrente, ¿verdad? O sea, usted mismo con lo que ha aprendido esta noche, usted me puede medir y decir, voy a ver si este hermanito da o no da la talla. Usted tiene que tomar su decisión. Y si usted mide y dice, no, este hermano no da la talla, usted está en la completa libertad de buscar otro ministerio. Así funciona. Porque hay predicadores que le dicen a la gente, y al que se vaya de esta iglesia, que le va a caer fuego del cielo. Porque a veces tienen miedo, tienen temor por eso. O hay otros que enseñan y dicen, solo aquí en esta iglesia está la verdad. Allá afuera todas las demás iglesias están engañadas, solo aquí está la verdad. Si usted quiere estar en la verdad, tiene que quedarse aquí. No, usted tiene la decisión de juzgar un ministerio, de medir y decir, quiero ver si este ministerio es o no es. Y si no es, entonces usted tiene la libertad de buscar un ministerio que sí es un ministerio, que sí es. Porque usted es pueblo del Señor. Y no es su responsabilidad, es responsabilidad del que no dio la talla. Así es el asunto. Así que no hay nada mejor que una iglesia bien instruida, que tiene los ojos bien abiertos y que puede saber lo que realmente es un ministerio. Amén, hermanos. Bueno, esta noche llegaremos hasta acá. Continuaremos con ayuda del Señor la próxima semana. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por la bendición que nos concede de poder de forma sencilla y breve considerar estos pasajes. El aprendizaje para cada uno de nosotros es de bendición al saber, Señor, que tú cuidas de tu iglesia y que tu deseo, Señor, es que delante de tu rebaño hayan hombres a la medida, hombres que sepan de qué se trata el ministerio y que sepan cómo ejercer el ministerio, porque tú amas a tu pueblo y tú demandarás de nuestras manos cada oveja. Tú demandarás el que a tu rebaño no le falte el pasto verde, que a tu rebaño se le cuide amorosamente, que a los perdidos se les hable con amor y se les inste a que te conozcan y se arrepientan. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ayúdanos siempre a vivir en estas verdades. Amén, Señor, y amén. Demos una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos, por la enseñanza de esta noche, tomando en cuenta, ¿verdad?, lo que decía uno de los versículos, cómo le tenemos que servir al Señor, hermanos, con humildad, ¿verdad? Con humildad, hermanos, porque Él conoce lo que somos, Él sabe lo que en realidad le estamos entregando. Vamos a orar, hermanos, por las ofrendas, que sea el Señor bendiciendo, hermanos, al dador alegre, y aquel que no puede hacerlo, hermano, que le decimos, Señor, que sea Él proveyendo un empleo digno de un hijo suyo. Le decimos, Padre y buen Dios que estás en el cielo, te agradecemos, porque una vez más, mi Dios bendito, has traído la enseñanza a nuestros corazones, a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que ha caído en tierra fértil, Señor, y que dará fruto, Padre Celestial,